Resulta llamativo que hasta ahora la pista de los vigiladores y los robos dentro del country haya sido silenciada. Yo lo que tengo de serio es que ese día la vigilancia no actuó como debería haber actuado. Puede haber habido daño y grado así. Pasaron 10 meses de investigación hasta que la justicia puso su foco en los vigiladores del country que hacían el turno noche. Justamente los que estaban de guardia aquel 27 de octubre, en el momento del asesinato. Y a instancias del interrogatorio del doctor Novak surgió algo así como, no, pero que los robos no tenemos nada que ver. Entonces, a partir de ahí, se empezaron a analizar que en el country se cometían robos. Ahí se tuvo esa noticia. A los vigiladores del turno noche no se los había llamado a todos. Llamamos al primer vigilador, a uno de los primeros vigiladores que faltaba, me refiero al señor Glennon, quien se muestra muy nervioso y dice, bueno, en determinado momento dice, yo con los robos no tengo nada que ver. Y ahí nos empieza a contar, y está plasmado en las actuaciones complementarias, la seguidilla de robos de que eran víctimas los vecinos de Carmel. El primero en declarar fue Norberto Glennon. Él habló de vigiladores que robaban dentro del country. Directamente culpó a José Ortiz. Ortiz se metía en las casas del country. El único villa que había ahí era Ortiz. Él decía que se la bancaba. Ante el fiscal, varios de los vigiladores reconocieron haber robado en las casas de Carmel y acusaron a José Ortiz como uno de los jefes de la banda. Precisamente con Ortiz se cruzó Carrascosa en la puerta de su casa cuando encontró muerta a María Marta. Norberto Glennon, uno de los empleados de la empresa de seguridad Cazadores, declaró ante el fiscal que era Ortiz quien se metía en las casas del country. Llega Glennon y le pregunta a Ortiz, ¿qué es lo que dice acá? Ortiz se acerca a mí y modula a Maciel era el jefe de la guardia, diciéndole que Carrascosa pedía una ambulancia porque la señora habría sufrido un accidente. Entonces el discente Glennon le pregunta a Ortiz, che, ¿qué pasó? Este le dice, la vieja se cayó en la bañadera, se estaba bañando, se golpeó la cabeza y me parece que se cagó muriendo. Una cosa, ¿Cómo claro, sabía no tenía Ortiz? manera, claro. ¿Cómo sabía Ortiz? No tenía manera de saber eso porque en teoría no había entrado a la casa. Claro, Ortiz nunca entró a la casa. Ortiz se lo encuentra afuera al gordo. ¿Cómo sabía? En teoría no había entrado a la casa, no lo sabemos. Claro, ¿no? Bueno, claro. Si sabía esto es porque estaba dentro de la casa, claro, flaco. Claro. Porque el tipo no podía, primero, no podía saber que María Marta estaba muerta, porque el gordo pide una ambulancia. No dice María Marta se murió, dice María Marta tuvo un accidente. Está claro. Y después no podía saber que estaba en la bañadera. Hay un montón de testimonios de vigiladores diciendo que se robaba. Sí, además, Mato, Rivero, un montón de vigiladores decía que robaba y que robaba Ortiz. Entonces yo no digo que lo meta en cana Ortiz, pero flaco, por lo menos llamalo y preguntale, a ver, ¿cómo sabe que María Marta estaba en la bañadera muerta si vos no entraste a la casa? Posteriormente le tomamos declaración a otro vigilador que se llama Rivero y nos confirma lo que había dicho Glennon. El vigilador Diego Rivero también admitió los robos en el country. Incluso reconoció haber participado de algunos. Las casas que revisábamos eran las que no tenían propietarios. Siempre que había una ventana abierta, era sabido que Ortiz y Glennon la robaban. Otros vigiladores dieron detalles fehacientes de cómo se robaban las casas. Norberto Mató, otro vigilador, declaró: todo el turno noche saqueaba la proveeduría. Rivero, Glennon, Ruiz y Ortiz, que era el principal, era el cabecilla. Otro vigilador, Norberto Mato, declaró: casa que estaba abierta, Ortiz se metía y robaba. El vigilador Omar Alfonso Sánchez, también del turno noche, apuntó en la misma dirección. Yo lo que tengo de serio es que ese día la vigilancia no actuó como debería haber actuado. Puede haber habido daño y grado así. Quiero arreglar esto. No cuestiona la empresa Cazadores, Guaita, toda la empresa. Él dice que ese día el jefe de operaciones, que no sé quién será, movilizó tanto los permisos para un lado y para el otro que mintió o que se equivocó, porque ese día el que estaba adjudicado a la casa de María Marta
estaba en la lista y estuvo prácticamente en otro country. El envío de Villalba, del vigilador Villalba, a la Martinica ese día. Villalba, que estaba en Martinica, figuraba el día del hecho en la planilla de Carmel. Vigiladores que tenían que estar en sus puestos ese día faltan, y vigiladores que no tenían que estar, estaban. A Mato lo mandaron a la casa porque supuestamente sobraba personal. Eso se lo dijo el supervisor Maciel. Es decir, los robos eran reiterados, y esto está probado en la causa. Porque ha quedado demostrado acá que cualquier vigilador podía haber entrado con un arma personal calibre 32, la podía haber asesinado a María Marta y se podía haber ido tranquilamente con su arma calibre 32 sin que nadie lo revisara y sin que le pasara nada, en la más absoluta impunidad. En sus declaraciones, todos coincidieron en que después del día 20 se quedaban sin plata. A María Marta la mataron día 27. Aide Burgueño contó acá que la masajista de su socia, amiga de Michelini, le habría contado que Michelini habría dicho que el matrimonio Carrascosa era multimillonario y que en la casa de ellos había $1.000.000. Descubrimos a través de una de las damas de Pilar que a los Carrascosa los tenían como personas muy adineradas, y descubrimos también que Michelini se llenaría la boca diciendo que dentro de la casa de los Carrascosa habría más de $1.000.000. Beatriz Michelini consta en el expediente que le comentó a una de sus clientas, le comentó Beatriz Michelini, que María Marta, que en la casa de los Carrascosa se guardaba $1.000.000. Carlos Carrascosa había vendido una acción de la bolsa, no me acuerdo si en $800.000 o algo así. Era la época del corralito, la gente guardaba la plata en su casa, ellos dos daban la apariencia de grandes millonarios, tenían un muy buen pasar, pero no eran millonarios, entonces no trabajaban ninguno de los dos, con lo cual coincidía que por ahí tenían $1.000.000, como se encargaba de repartir tipo chisme por la zona la señora a quien representa Roberto Rivas. Entonces, ese chisme tal vez le llegó a alguien que dijo, $1.000.000 en la casa de los Carrascosa, que dejan la puerta abierta dentro del country porque hay seguridad. No me parece un botín de ratero, me parece algo bastante apetecible. En el Carmel circulaban muchas versiones sobre la fortuna de Carrascosa. Siempre se dijo que en casa había plata y algo faltó. Así consta en mi declaración del expediente y también en la denuncia por la desaparición de la caja perteneciente a la asociación Amigos Damas del Pilar, con pesos y chequeras. Seguramente la negra entró, vio al ladrón, lo conoció y la mató. Algunos vecinos decían que él y María Marta eran millonarios. En la declaración judicial de una dama del Pilar puede esconderse el móvil del crimen que hasta ahora la justicia no encontró. Según Aide Burgueño, la masajista de María Marta repetía que el matrimonio tenía guardado más de $1.000.000 en su casa. Si esto fuera así, el dato resulta escalofriante. ¿Habrá sido esa la clave del crimen? Porque si acá, en una investigación, se llegase a determinar que María Marta fue asesinada como consecuencia de fallas en el sistema de seguridad, tanto el Club Carmel como la empresa Cazadores serían solidariamente responsables frente a demandas millonarias por daños y perjuicios. Que ese día 27 hubo un montón de hechos sospechosos dentro del country. Lo de las alarmas perimetrales, que el vigilador Vera mandó a desactivar a las 18 horas. Que el día del hecho
se desactivó la alarma sobre pretexto de que la tormenta la hacía saltar. Por orden de Vera. A la misma hora del homicidio se desactivó la alarma perimetral del country. Dejaron de funcionar las alarmas perimetrales. Lo que me llama la atención es que la señora refirió a la puerta que estaría abierta y también habló de la puerta del lavadero, que es de chapa. Usted insinuó en cierta forma que esa es una puerta endeble. O sea, a falta de una puerta abierta tendríamos otra endeble. ¿Es así o estaban las dos abiertas? Ah, no reparé, mirá qué bien. ¿Como que se pudiera derrumbar o entrar por esa puerta del lavadero? Sí, se podría. ¿A dónde da la puerta del lavadero? A un zanjón que da al perimetral del costado de la casa de ella. ¿A ese zanjón que dijo Roxana que se podía entrar? Se comprobó además y llamó la atención la falta de seguridad en algunos alambrados de la periferia del country. Dicen quienes conocen la zona que en realidad el acceso sería bastante fácil desde ese lugar hacia el country, para quien quiera pasar de manera tramposa, digamos. ¿Es esto correcto? Es esto exactamente correcto. Solo hay un alambrado. Y sí, hubiera sido muy plausible que alguien pudiera ingresar por esta zona. Por ahí entra una persona de 1,70 m. Puede pasar. Pero lo más grave de la situación es que a la punta de este alambrado, ahí donde vos observás esos dos maderos, el alambrado está atado sencillamente con dos alambrecitos chiquititos. ¿Y a dónde da eso? Que fue atado, esto da a los fondos del country, que está allá. Además de la abertura que hay, como veíamos en el arroyo, quiero que veas que este alambre, como decíamos hoy, que no está con sensores de movimiento, está abierto tranquilamente. Bueno, una persona pasa, como podemos ver. Yo en estos momentos me encuentro dentro del perímetro del country. La cámara número 15 de las inmediaciones de la casa de Carrascosa, que 1629 dejó de funcionar. Descubrimos que la cámara del perímetro de Carrascosa dejó de funcionar 16-29 ese día, es decir, le acompañamos al fiscal un videocassette donde se muestra este detalle. Porque debería el fiscal averiguar cuándo se reparó esa cámara, a dónde se llevó y cuál fue el arreglo que se le hizo a esa cámara. Y eso va a determinar si se cortó la imagen o la cortaron. Dejaron de funcionar las cámaras de circuito de TV. Y eso aparece clarito. En el juicio pasaron las cámaras, mostraron cómo estaba la cámara prendida, llegaba a las 16 y pico, se corta, ¿Y esa vía no aparece negra. Se mostró el VHS con toda la cinta de seguridad. En esa cinta VHS se demostró que a las 4:29 la cámara que toma el perimetral de María Marta sobre la línea de María Marta, se apagó la cámara, es la única cámara que se apaga de 15 cámaras y no se vuelve a prender hasta el día siguiente. En Carmelo a las 4 de la tarde, la cámara del perimetral de mi casa no anduvo más. Una hipótesis que usted dice que no se profundizó. Que no se profundizó. Nunca se investigó a fondo la imagen del robo. La hipótesis esta del homicidio en ocasión de robo, que el fiscal deliberadamente la ignoró. Otra cosa muy rescatable que dijo Torre es que en la primera hipótesis que se debe pensar cuando hay un homicidio es en el homicidio en ocasión de robo. Yo ante estos hechos, yo no puedo, o sea, yo a quien tengo que investigar primero es la línea más probable. No pensar que Carrascosa un día se volvió loco, le pegó un tiro a su mujer, los Bartoli de repente lo quisieron encubrir porque también se volvieron locos, la madre y el padre y la madrastra y el padrastro también se volvieron locos y lo quisieron encubrir, porque esto es así, es descabellado, es disparatado y cualquiera que lee la causa se da cuenta que es un disparate. El vigilador Peretti nos cuenta, parece ser que antes de que los vigiladores fueran a declarar, pasaban por un estudio jurídico del centro donde hablaban con un abogado. ¿Para qué hablaban con un abogado? Es decir, ¿qué es lo que les tenía que indicar el abogado a testigos? Es decir, se los preparaba para que nos dijeran algo que pudiera comprometer el tema de la responsabilidad civil de la empresa. Estaban esperando escondidos, porque en la antesala que acaba de decir la señora, el dormitorio, hay una proyección de un disparo de bala, que es el que le pega a María Marta acá, que le roza, que es el famoso pituto, por eso tenía formación en bisel, estaba chanfleado,
María Marta medía 1,59 y digamos, la explosión de sangre, las gotitas de sangre de ese golpe están a 2 metros de altura y proyectados de izquierda a derecha, que es decir, la dirección donde estaba la mesa ratona y la luz, la lámpara de pie. Evidentemente, ella sube y había un sujeto escondido ahí adentro. Los vigiladores confesaron en la causa que se dedicaban a robar, pero el fiscal cree que robar no es matar. ¿Quién roba? ¿Puede matar? ¿Quién roba? ¿Puede matar?